¿Y cómo están las cosas ahora? Complicadas. Bastante complicadas. Quizás podría acompañarme al baile. Esto para mí no es un juego. Para mí tampoco. Se va a la guerra. No sabía que los cobardes también iban a la guerra. La película refleja esas comunidades inmigratorias que todavía están relacionadas básicamente con su lugar de origen, que en este caso es Europa, tanto del lado, ¿no es cierto?, del inmigrante alemán como del lado del inmigrante de origen británico, ¿no? Entonces, cuando viene la guerra, esas comunidades se relacionaron a ese hecho porque era como que todavía la historia argentina moderna no había comenzado. Es decir, ellos están asistiendo a hechos que van a cambiar el mundo para siempre. Y para ellos el hecho fundamental fue la Segunda Guerra. Jack. El nombre Dolores, aparte de que me parece como significativo en sí mismo, tiene que ver con antiguas historias de familia en que había un personaje que se llamaba algo así, aunque esos restos de historias de familia en este guión han sido completamente transformados, inclusive la época está corrida, en parte para, ¿no es cierto?, para aprovechar cosas como la Segunda Guerra, que también de alguna manera están hablando de los personajes y lo que les pasa a los personajes. Para que guardes tus recuerdos más felices, tía Dolores. ¿Y qué de los recuerdos tristes? Si quieres los pones o si quieres los dejas afuera. Ella es la tía Dolores, la hermana de tu mamá. Mientras Helen estuvo enferma no me pude ocupar de los ombúes. ¿Y cómo están las cosas ahora? Complicadas. Bastante complicadas. Nos hundimos en nuestro propio pantano. La deuda incluye capital más intereses y está vencida desde hace 14 meses. Deberíamos buscar un comprador y punto. Pensar que cuando te conocí eras un adolescente. Y pensar que el Jack que conocí era un hombre que enfrentaba sus problemas y tomaba decisiones aunque fueran dolorosas. Yo creo que el factor principal que a mí me aquejó fue respetar la idiosincrasia de época que había en esa época. Es difícil ver o encarnar, interpretar un rol cuando vos tenés que respetar una época, no se hablaba de la misma manera, no se elegían las palabras, ni uno se comunicaba de la misma manera, había más tabú en la manera de dirigirse a esas personas, otro respeto, otra postura inclusive física. Le puse una energía superior a encarnar algo que es realmente de época. Esa inocencia también de que había en las mujeres jóvenes de esa época, por más de que seas intrépida y de que vos seas rebelde, no era una rebeldía y un desenfado desde la provocación masculina o felina o sensual, o cosas que vinieron después de los 70 en adelante. Como que antes era todo mucho más recatado, más... había una luz diferente, una dulzura, una inocencia. Quise quedarme en eso. Lo que más me gustó era el conflicto interno por el que pasaba el personaje. Creo que eso era lo más difícil. Tenía esto de estar como un poco depresivo, perdido en el alcohol al principio, como violento, enojado con una situación trágica que es perder a la persona que amás teniendo un hijo tan chico. Y también como un hombre en esa época, cómo se para ante eso. Por eso creo que está bueno también ahí el personaje de Flory, que es de alguna manera la persona en que me ayuda y está ahí como para suplir ese rol de madre, hasta que llega el personaje de Emilia, que era muy de la época también, cuando si moría una hermana, la otra venir a hacerse cargo del hijo, de su sobrino. Me interesaba mucho retratar estas mujeres de puertas adentro, ¿no? Que viven su vida a través de los otros, que no hay realización personal, que no hay lugar para eso, ¿no? Que también responde a una época y a circunstancias que en esta historia no se cuentan,
pero que lo ha llevado a hacerse cargo de su hermano más chico, del hijo de su hermano más chico, ¿no? Como bueno, y cómo a través del encuentro con Dolores, algo mínimo ella puede empezar a ser diferente, ¿no? Y a mí particularmente con Jack, lo que más por ahí me asustaba y me desafiaba era esta curva que hace el personaje de empezar como en un duelo y volver a reencontrarse con el amor joven de su vida de alguna manera, que era la hermana de su mujer. Entonces eso me parecía como interesante, dosificar eso entre cómo empieza y cómo va saliendo de ese estado. Yo por suerte me crié muchos años con mi bisabuela, que era de esa época, nacida en 1905, o sea, muy bien citada para este personaje. Y me acuerdo su postura física y la manera que tenía de hablarme, la suavidad en el discurso, las palabras cuidadas que elegía para hablarme, y tenía toda la confianza conmigo, pero siempre había un cuidado en la forma de elegir las palabras, la suavidad de hablar, los modales, la postura física siempre como muy elegante. Eso por lo menos es mi inspiración, porque es lo que yo mamé muy de cerca y me salía bastante natural no irme hacia un costado mío más actual, sino como acordarme de esa infancia y de esa imagen que tenía yo de mi abuela como salida de una película de época. Y bueno, ahora me tocaba a mí interpretarla y quería reflejar lo mismo. Estaba mirando los cuadros y pensaba, qué contradicción, ¿no? Siendo que el Duce es claramente ateo. Dolores, por favor. Entonces va a venir al baile el sábado. Sí, claro. Vamos. Por lo menos en lo que a mí me toca, a mí me interesa época como un instrumento narrativo, como algo que aporta, no como algo que simplemente está puesto ahí. Entonces la época, por ejemplo, tiene que ser una época vivida. Es decir, no tenés que sentir de que, bueno, que la producción puso un montón de cosas de época ahí, entonces estamos en época. No, se tiene que respirar la época, se tiene que vivir la época. Ellos tienen que estar adentro de esos trajes que llevan y llevándolos porque son de ellos. Es una película de actuaciones, de emociones y que como que lo que no se puede decir socialmente ante los ojos de la sociedad está representado en las emocionalidades de los personajes, de alguna manera. En que realmente lo que está delante de la cámara es lo que ustedes ven. Y creo que yo por lo menos quedé muy contento con el nivel que logramos, combinando tantos factores que en principio eran relativamente desafiantes, difíciles. Octavio Brahms, su vecino. Mucho gusto. Sería una buena idea cuando se cure parte del ganado vender algo para pagar. Es que te hace de repente una experta en cuestiones de campo. No sos Helen. No confundas a Harry. No confundas a Jack. ¿Confundirme con qué, Flori? Entonces, ¿vamos a escuchar a Dolores o vamos a decidir nosotros? ¿Un poder? ¿Qué es esto? Se va a la guerra. No sabía que los cobardes también iban a la guerra.